Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender paso a paso cómo hacer o coser esta camiseta con peplum para mujer. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.amodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro. Y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela vamos a colocar los patrones de la siguiente forma. Vamos a colocar la espalda de tal forma que dejemos margen de costura por todo su contorno y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. El delantero lo vamos a colocar haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. También alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. El volante inferior delantero lo vamos a colocar haciendo coincidir también el centro del patrón con la doblez de la tela. El resto de volantes no van a ir coincidiendo con la doblez de la tela, sino que van a ir todos cortados en piezas de tal forma que dejemos margen para las costuras. Y recortamos todos los patrones a 1,5 cm aproximadamente de todo su contorno. En el centro del cuello vamos a hacer un pequeño corte que nos servirá como guía. Para las mangas vamos a doblar la tela con el derecho de la misma hacia adentro y vamos a colocarlas de tal forma que quede margen por todo su contorno. Y vamos a alfilerear el papel de patrón a la tela doblada. Luego recortamos a 1,5 cm de todo su contorno, excepto para el bajo, que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros más o menos para hacer un dobladillo. Los volantes que nos faltan los vamos a ir encajando en los restos de tela que nos quedan. Siempre con la tela doblada con el derecho hacia adentro vamos a ir encajando las piezas de patrón de tal forma que nos queden dos volantes, o sea, dos piezas de tela de volante para la espalda inferior, dos piezas de tela para la espalda superior y dos piezas delanteras superiores para el volante que va como en la parte delantera, que no va unido completamente, sino que va dividido por la mitad y con un dobladillo. Para todos ellos vamos a ir dejando margen de costura por todo su contorno. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y recortamos todos a 1,5 cm aproximadamente de todo su contorno, excepto los bajos de los mismos, que dejaremos unos 2 o 3 centímetros para hacer un dobladillo. Para el volante delantero superior también vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros en el centro del patrón para hacer un dobladillo justo que va en el centro de la blusa. Con los restos de tela vamos a hacer las plantillas para la terminación tanto del escote delantero como del escote trasero. Cogemos un trocito de tela, lo doblamos con el derecho hacia adentro y con el patrón delantero vamos a sacar ese molde. Hacemos coincidir la doblez de la tela con la doblez del patrón, alfilereamos por la parte del escote, o sea, del cuello, y vamos a recortar, como estáis viendo, justo a ras de la tela, por la zona que habéis visto. Y luego le damos la vuelta y recortamos unos 4 o 5 centímetros aproximadamente en paralelo al cuello. Para el escote de la espalda hacemos lo mismo, doblamos la tela con el derecho de la misma hacia adentro y utilizando el patrón de la espalda vamos a alfilerear, como estáis viendo, por la parte del cuello. Vamos a recortar justo a ras de la tela y unos 4 o 5 centímetros en paralelo. Y una vez que tenemos los patrones cortados vamos a comenzar a coser. Vamos a comenzar a coser por las pinzas de la parte delantera. Para transportar estas pinzas, es decir, para que ambas pinzas nos salgan exactamente iguales, con la misma longitud y del mismo ancho, vamos a hacer unos pequeños pasos.
Primero realizamos dos pequeños cortes en el borde de la tela marcando exactamente el ancho de la pinza. Luego colocamos un alfiler por cada lado de la tela, como estáis viendo, en el vértice de la pinza. Y una vez que ya la tenemos marcado hasta dónde va a llegar y la anchura de la misma, vamos a doblar la parte delantera como estáis viendo, con el derecho hacia adentro y de forma diagonal, haciendo coincidir los dos pequeños cortecitos, y vamos a hacer una costura exactamente que llegue desde el alfiler o desde el vértice hasta el borde de la tela o al revés. Es decir, desde los dos pequeños cortecitos con un pespunte lineal sencillo vamos a llegar al vértice de la pinza. Ahora vamos a unir ambas espaldas o piezas de patrón. Las colocamos, como veis, con los derechos de las telas enfrentados, como los teníamos cortados, y a 1,5 cm aproximadamente del borde de la tela vamos a coser como unos 10 centímetros más o menos de la parte superior, un pespunte lineal sencillo uniendo el centro de ambas espaldas. Abrimos esta costura que acabamos de realizar y vamos a rematar o remallar todo el borde de la tela por ambos lados de la costura con una puntada en zigzag al borde. Colocamos la espalda con el derecho hacia arriba y, como veis en el vídeo, colocamos la parte delantera justo encima con el derecho hacia abajo, es decir, ambos derechos de la tela estarían enfrentados, y los hacemos coincidir perfectamente ambas piezas por los hombros. Cosemos ambos hombros con un pespunte lineal sencillo a 1,5 cm aproximadamente del borde de la tela. Con el cuerpo de la camiseta abierto vamos a colocar las mangas. Vamos a colocarlas de tal forma que hacemos coincidir el centro de la manga con la costura de los hombros de la camiseta. Y con los derechos de las telas enfrentados vamos a coser por todo el contorno de la sisa la manga correspondiente. Lo haremos a 1,5 cm aproximadamente del borde de la tela. Yo lo que suelo hacer como truco es comenzar a coser desde el centro hacia un extremo de la manga y desde el centro hacia el otro. De esta manera la manga queda bien cuadrada por ambos lados y ambas mangas nos quedarán iguales. Remallaremos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Las plantillas que habíamos cortado para la terminación del escote del cuello las vamos a coser como estáis viendo. Vamos a colocarlas con los derechos de las telas enfrentados, haciéndolas coincidir por los extremos de la misma forma que va a ir colocada en la camiseta. Y las cosemos por ambos extremos a 1,5 cm aproximadamente del borde de la tela. Luego, como estáis viendo, vamos a remallar todo el borde de todo el contorno del cuello de esta plantilla de la parte exterior. Vamos a remallarla con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para colocar esta plantilla que acabamos de hacer al cuerpo de la blusa, lo vamos a hacer con la blusa abierta, y lo primero que vamos a hacer es hacer unos piquetes centrales o unos cortecitos centrales tanto en la parte delantera de la plantilla como en la parte delantera de la blusa, del cuerpo de la blusa. Y vamos a hacerlos coincidir como estáis viendo. Con los derechos de las telas enfrentados vamos a ir haciendo coincidir tanto el centro de la blusa y la plantilla como la costura de ambos hombros. Con alfileres nos vamos a ir ayudando para colocar esta plantilla por todo el contorno del cuello. Además, también vamos a coser no solamente todo el contorno del cuello, sino los extremos que os he señalado en el vídeo. Para que luego tengamos nuestro ojal o nuestra presilla de cierre de la espalda introducido y no tengamos que hacerlo a mano, vamos a introducir la cola de ratón elástica o cola de ratón de la manera que estáis viendo, dejando 1,5 cm aproximadamente del borde superior, y vamos a coser, como ya habíamos comentado, a 1,5 cm aproximadamente del borde de la tela. Cortamos las esquinas sobrantes sin llegar a la línea de costura
Y además, aunque a esta tela no le hace falta porque es elástica, es bastante elástica, le vamos a hacer unos pequeños cortecitos por todo el contorno del cuello, como estáis viendo, antes de llegar a la línea de costura. Lo volcamos bien del derecho y ya tendríamos nuestro cuello casi terminado. Vamos ahora a cerrar la blusa por los laterales y costados, tal cual la tenemos con la blusa abierta con el derecho de la tela hacia arriba. Vamos a doblarla por los hombros y por la mitad de la manga y vamos a coser a 1,5 cm aproximadamente del borde de la tela, haciendo coincidir perfectamente la costura de la sisa de las axilas de la manga con el cuerpo. Para coser los costados o laterales yo utilizo siempre el mismo truco. Comienzo siempre desde la costura, desde esta costura de manga y cuerpo de la sisa hacia el bajo del cuerpo de la blusa y luego lo hago al revés. Comienzo desde ese mismo punto de partida, desde la costura hasta el bajo de la manga. De esta manera me va a quedar bien alineada la costura. Remallamos esta costura con una punta en zigzag al borde de la tela. Comenzamos ahora a unir los volantes. Colocamos el volante inferior delantero como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a colocar los volantes inferiores de la espalda haciendo coincidir perfectamente los extremos y cosemos a 1,5 cm aproximadamente del borde de la tela por donde os estoy señalando. Doblamos este volante por la mitad con el derecho también hacia adentro y haciendo coincidir estas costuras que acabamos de realizar, vamos a coser a 1,5 cm aproximadamente la costura central de la espalda. Yo voy a utilizar la camiseta para que me vaya guiando por donde tengo que coser y así me va a quedar totalmente perfecto y bien cuadrado. Si no, podéis hacerlo pues a 1,5 cm más o menos y seguro que os queda perfecto. Los volantes superiores delanteros, que son los más delgaditos, los más estrechos, llevan un pequeño dobladillo justo en el centro. Lo que vamos a hacer es realizar este dobladillo doblando primero medio centímetro y volvemos a doblar otro medio centímetro o 1 cm, depende de lo que hayamos dejado de margen para la costura, y vamos cosiendo nuestro dobladillo perfectamente en el centro. Aprovechamos para coser a 1,5 cm aproximadamente del borde de la tela ambos volantes de la espalda superiores, es decir, esta sería como la costura central de nuestro volante superior. Unimos ahora todo lo que es la parte del volante superior. Lo vamos a unir por los extremos como hemos hecho con el volante inferior. Colocamos primero el volante de la espalda y con el derecho hacia arriba y colocamos ambos volantes superiores del delantero con el derecho hacia abajo de tal forma que nos queden los dobladillos perfectamente alineados en el centro. Y vamos a coser ambos extremos a 1,5 cm aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Antes de unir los volantes o el peplum a la blusa, yo lo que he hecho es hacerle todo el dobladillo por todo el contorno, tanto del volante inferior como del volante superior. Para ello lo único que he hecho es doblo 1 cm hacia el interior o revés de la tela y vuelvo a doblar otro centímetro, de acuerdo a los 2 centímetros que yo le había dejado de margen para hacer este bajo. Otra opción es unir los volantes al cuerpo de la blusa y probarla para ajustar el largo a nuestro gusto. Yo como ya la tengo el patrón más o menos a mi gusto, por eso lo he hecho primero.
Si veis que no os podéis ayudar muy bien con las manos, no podéis ir haciéndolo con las manos, también podéis plancharlo, aunque os digo que esta tela, al ser una tela de neopreno gruesa y elástica, es más complicado que se quede marcado con la plancha. Quizás es mejor que hilvanéis primero todo el contorno antes de meter la máquina de coser. Y de esta manera haremos el bajo de todo el contorno de ambos volantes. Vamos ahora con el montaje y la unión del peplum o de los volantes con el cuerpo de la blusa. Lo primero que vamos a hacer es piquetear en ambas piezas, tanto en el volante como en el cuerpo de la blusa, el centro delantero. Esto es para que luego nos vaya a coincidir todo perfectamente. La espalda, como todos llevan una costura en el centro de la espalda, lo que vamos a hacer es unir o hacer coincidir estas costuras centrales de la espalda por todas las piezas. Las costuras laterales lo hacemos igual y con un alfiler vamos a ir haciéndolas coincidir perfectamente. Como veis, tenemos todas las piezas con el derecho de la tela hacia el exterior, con el derecho hacia arriba. Las estamos montando, o sea, estamos montando primero lo que es la parte de abajo, haciendo bien coincidir todos los centros, las costuras y todo para ahora coser al cuerpo de la blusa de la siguiente manera. Vamos a hacerlo con los derechos de las telas enfrentados y como estáis viendo, volcando los volantes al cuerpo de la blusa, es decir, envolviendo con los volantes el cuerpo de la blusa de tal forma que los derechos de las telas queden enfrentados. Hacemos lo mismo que hemos hecho para los volantes y vamos a hacer coincidir perfectamente con alfileres tanto el centro delantero, el centro de la espalda como las costuras laterales o de costados. Y una vez que lo tenemos bien alfilereado todo y nos coincide perfectamente, vamos a realizar una unión de todas las piezas con una costura lineal sencilla a 1,5 cm aproximadamente del borde de la tela. Y para terminar, de la misma forma que hicimos el dobladillo del bajo, vamos a hacer el dobladillo de las mangas. Doblamos 1 cm hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro centímetro. Luego cosemos por todo el contorno de la manga a unos milímetros aproximadamente de esta doblez de la tela. Y hacemos lo mismo con ambas mangas. Con unas pequeñas puntadas a mano en el interior de la camiseta vamos a unir la plantilla a la costura, o sea, el sobrante de costura para los hombros. De esta manera la plantilla se nos va a quedar fija en el interior de la blusa y no se nos va a salir, o sea, no se nos va a ver en el exterior. Son unas pequeñas puntaditas que afianzan esta plantilla. Le cosemos un botón en la parte trasera que nos servirá para el cierre y ya tenemos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.